ya vimos algunas causas de aumento de andrógenos, pero la realidad lo que quiero decirles es que cualquier causa de hiperandrogenismo sérico va a originar aún el hiperandrogenismo adrenal, ¿no? Hiperandrogenismo clínico, que es decir, la manifestación, que será el hirsutismo, el acné, la alopecia, va a originar el aspecto de ovarios poliquísticos, va a originar un daño metabólico con dislipemia, insulinoresistencia, descenso de SHBG, pero para esto los niveles de andrógenos tienen que ser muy altos. En general se dice que rangos tumorales son los que van a capaz producir insulinoresistencia, no rangos menores. Y también oligoanovulación. ¿Y por qué esto? Porque, como les dije antes, cualquier aumento de andrógenos adrenal va a originar estrógenos y va a alterar el eje hipotálamo, hipófisis gonadal. ¿Y esto por qué? Por un lado, porque se sabe, ustedes se acuerdan que el feedback negativo que hacían los estrógenos y los andrógenos al hipotálamo, hipófisis. Bueno, ¿qué sucede? Este feedback negativo va a estar inhibido por el exceso de andrógenos, quiere decir que el aumento de los andrógenos adrenales, en este caso, porque estoy hablando de hiperandrogenismo adrenal, va a originar disminución de ese feedback negativo a hipotálamo. En consecuencia, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la liberación del GnRH. Ese aumento de GnRH va a actuar sobre hipófisis liberando gonadotrofinas. ¿Qué pasa? Dijimos que cuando hay aumento de andrógenos, el estrógeno principalmente originado por aromatización es la estrona, ¿sí? Esta estrona, ¿qué hace? Tiene capacidad de sensibilizar a la hipófisis a la acción del GnRH. En consecuencia, tengo una hiperrespuesta de la hipófisis al GnRH con aumento de la producción principalmente de LH más que de FSH. Y esta LH que va a dar un aumento de la producción de andrógenos por parte de las células tecales, por lo tanto, hiperandrogenismo ovárico. ¿Me siguen? Se cree que también acá influye la falta de progesterona. ¿Por qué? Porque la progesterona producida por el cuerpo lúteo, ¿se acuerdan que lo que hacía era aumentar el tono opioide inhibidor? Y los opioides en condiciones normales inhiben a la neurona GnRH, ¿sí? En consecuencia, si tengo menos progesterona, tengo menos inhibición, por lo tanto va a estar desinhibida la producción de GnRH hipotalámico. Y entonces, cualquier aumento de andrógenos ováricos va a actuar en hipotálamo, descendiendo el tono opioide inhibidor, por lo tanto aumenta la liberación de GnRH, en hipófisis, porque dijimos que la estrona sensibiliza a la hipófisis a la acción del GnRH, y también va a actuar directamente en el ovario, inhibiendo el desarrollo folicular. Es más, el aumento de andrógenos de origen ovárico puede producir ovarios de aspecto poliquístico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes vieron ya síndrome de ovario poliquístico, cualquiera que sea la definición que se utiliza, ya sea de NIH, la de Rotterdam o la de la Sociedad de Exceso de Andrógenos, siempre sabemos que es un diagnóstico de exclusión de ¿qué? De otras causas de exceso de andrógenos, como puede ser el aumento de andrógenos adrenal por hiperplasia, por tumores productores de andrógenos o por el Cushing, ¿sí? Y entonces voy a hablar de la otra causa que me queda, que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Si recuerdan un poquito la esteroidiogénesis, ustedes saben que la hiperplasia es un grupo de enfermedades autosómicas recesivas que se produce por el déficit de alguna de las enzimas que intervienen en la esteroidiogénesis o el déficit de esa proteína STAR. ¿Se acuerdan la proteína que llevaba al colesterol de la membrana mitocondrial externa a la membrana mitocondrial interna? Bueno, si falta, hay un déficit de esa enzima, de esa proteína, también tenemos una hiperplasia suprarrenal congénita. La más común, fíjense que es el déficit de 21-alfa-hidroxilasa. ¿Sí? Más del 95% de las hiperplasias se debe a déficit de 21-alfa-hidroxilasa. Acuérdense que hoy se conoce como CYP21A2 esta enzima, ¿sí? Porque es el gen que la codifica. Estas son otras formas de hiperplasia por otros déficits que son más raros, por suerte. Fíjense que acá está la que les dije antes, que es STAR, cuando falta esta proteína. Que en realidad, entonces, ¿qué es lo que sucede? No puede entrar el colesterol, entonces queda depositado el colesterol afuera, por eso se llama también hiperplasia lipoide, porque el aspecto es de mucho lípido, es decir, una célula cargada de lípidos. Y entonces voy a hablar exclusivamente del déficit de 21-alfa-hidroxilasa. Este déficit, ustedes saben que de acuerdo al déficit de la enzima o a la carencia de actividad, se divide en dos grandes grupos, que es la forma clásica o la forma no clásica o tardía. La forma clásica es la que ve el neonatólogo en general, ¿sí? O el pediatra, se hace el diagnóstico temprano, y que se divide a su vez en perdedora de sal, que son el 75% de las formas clásicas,
y que acá la actividad enzimática, fíjense, es nula, no hay actividad 21-alfa-hidroxilasa, ¿sí? Mientras que la bilizante simple, que corresponde al 25% de las clásicas, sí hay producción de mineralocorticoides, pero hay genitales ambiguos, ¿sí? Y fíjense que hay una pobre actividad, 1 o 2%, pero alcanza para producir, digamos, para que haya correcta cantidad de mineralocorticoides. Y fíjense que después tenemos la que voy a hablar ahora, que es la de comienzo tardío, que se preserva hasta un 50 y algunos dicen hasta un 75% de la actividad de la enzima. Y esta, por lejos, es la más la que se ve tardíamente, por eso el nombre de hiperplasia suprarrenal tardía o no clásica. Esto sería lo que sucede en la clásica, donde dijimos que hay un déficit con una incluso falta total de actividad. Entonces se bloquea la producción de glucocorticoides y de mineralocorticoides. Dijimos que hay en endocrinología feedback, quiere decir que ese feedback de los glucocorticoides a el CRH y el ACTH se pierde, ese feedback negativo. En consecuencia, ¿qué va a pasar? Se produce aumento de la liberación del CRH, aumento de la liberación del CTH, y esta CTH ¿qué va a originar? ¿Se acuerda que una de las acciones de la CTH era hipertrofia y aumento de la vascularización de la corteza adrenal? Bueno, se produce una hiperplasia de la corteza adrenal, de ahí su nombre, ¿sí? Ahora, si estamos frente a una hiperplasia clásica, tenemos tanto déficit de actividad enzimática que aún ese aumento de ACTH no llega a producir niveles normales de glucocorticoides ni de mineralocorticoides en la forma severa perdedora de sal. ¿Me siguen? Pero los andrógenos en general están conservados. Es más, acá como hay mayor cantidad de ACTH van a estar exacerbados. La clínica, ¿por qué va a estar dada en las formas clásicas? Por el déficit de gluco, de mineralocorticoides y el exceso de andrógenos. Mientras que en las formas no clásicas o tardía, les dije que hay poco déficit de actividad, es decir, que hay un 50 o hasta 75% de actividad conservada de la enzima 21-hidroxilasa. Por lo tanto, esta disminución de los glucocorticoides va a originar un aumento de ACTH que va a compensar el nivel sérico de gluco y de mineralocorticoides. ¿Me siguen? Sobre todo glucocorticoides. Quiere decir que estas pacientes con la forma clásica tienen glucocorticoides normales y mineralocorticoides normales. Quiere decir que la clínica depende de ¿qué? Del exceso de andrógenos, ¿sí? Y entonces, si miramos las características de la no clásica, acuérdense, aldosterona normal, renina normal, cortisol normal y hasta un 50% de actividad residual de la enzima. ¿Qué es lo que sabemos? Que la prevalencia es muy baja en las formas clásicas, por suerte, de 1 en 15.000 recién nacidos vivos, y esto aumenta a 1 en 1.000 en las formas tardías o no clásicas. Fíjense que hay grupos étnicos que tienen mayor prevalencia, 1 en 27 en judíos ashkenazí, y estas son las características principales de la no clásica. Entonces, cortisol y aldosterona normal, no tiene ambigüedad sexual, no hay alteración de la talla adulta. En general, hay algunos raros casos donde hay pubarca precoz y llegan y tienen una talla disminuida. ¿Por qué? Porque el aumento de andrógenos produce la fusión temprana de epífisis y la manifestación clínica del hiperandrogenismo. Pero sabemos que también puede ser críptica, que es asintomática, donde se llega al diagnóstico a partir de un familiar afectado, ¿sí? Se le estudia y dices, uy, mira, esta chica tiene una hiperplasia de comienzo tardía. Si recordamos la esteroidogénesis, entonces, ¿qué vamos a ver? Que falta esta enzima 21-hidroxilasa. Por lo tanto, se bloquea parcialmente este paso, ¿sí? Y se acumula 17-hidroxiprogesterona. Esta 17-hidroxiprogesterona, ¿dónde va a ir? A la síntesis de delta-4-androstenediona, que a su vez va a ir a la producción de testosterona y obviamente aromatizarse a estrógenos. Quiere decir que para el diagnóstico, ¿cuál va a ser el esteroide marcador? El nivel de 17-hidroxiprogesterona, ¿sí? Vamos a ver lo que se dice por consenso. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la forma tardía? Porque las formas, ya les dije, clásicas son las que se diagnostican en la niñez. Bueno, acá en la tardía tenemos la clínica de hiperandrogenismo, tenemos los valores de 17-hidroxiprogesterona, ¿sí? Que ahora les voy a decir cómo se dosan, que puede ser basal o posestímulo, porque hay mujeres, el 90% de las pacientes con la forma no clásica o tardía tienen una 17-hidroxiprogesterona basal en condiciones óptimas mayor de 2. Hay un porcentaje bajo que tiene menor de 2, pero la mayoría, el screening, se hace con valores mayor de 2. Mayor de 10 nanogramos por mililitro basal ya es diagnóstico de hiperplasia. Pero si tiene entre 2 y 10, le hacemos el estímulo. ¿Por qué? Porque si yo le doy a CTH, ¿qué va a pasar? Se va
este bloqueo se va a poner más de manifiesto. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque falta esa enzima, es decir, tiene menos actividad y se va a acumular más 17-hidroxiprogesterona. Y obviamente toda la hiperplasia de comienzo tardío se confirma con resultados moleculares del estudio genético, ¿sí? Del CIP21A2. ¿Cómo es la clínica? Entonces les dije hiperandrogenismo, que puede ser pubarca precoz, aceleración del crecimiento, hirsutismo, acné, alopecia, alteraciones del ciclo. Se dice que hay entre un 25 y 40% de mujeres con hiperplasia que con el tiempo desarrollan síndrome de ovario poliquístico, quiere decir que van a tener ovarios de aspecto poliquístico, oligonovulación. Por eso recuerden que siempre es un diagnóstico diferencial, hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo tardío del SOP. Y puede haber insulinoresistencia, esto está muy discutido. También se habla de infertilidad. Quiere decir que el cuadro, otra vez, depende del hiperandrogenismo, está dado por el aumento de andrógenos. En niñas, ¿cómo se va a expresar? Pubarca prematura. A veces, ya les dije, hay aceleración del crecimiento, pero no es lo más común. En adolescentes, hirsutismo, trastorno del ciclo, acné, y en adultas, incluso aquí se agrega infertilidad. Antes de los 8 años, ¿cómo puede aparecer? Como pubarca prematura. Recuerden que pubarca prematura es la aparición del vello pubiano antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 en los varones. ¿Qué es lo que se dice? Que entre 6 a 8% de las niñas que tienen pubarca prematura tienen hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo tardío. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer ante un paciente con pubarca prematura es determinar la 17-hidroxiprogesterona. Fíjense que hay reportes de hasta 30% de pubarca prematura en pacientes con hiperplasia de comienzo tardío. Este es un trabajo francés que evaluó 238 pacientes de ambos sexos que tenían, digamos, una pubarca prematura, y se vio que el 4% de estos tenían una pubarca precoz debido a hiperplasia de comienzo tardío. ¿Cómo la diferenciaron de la adrenarca prematura? Que la adrenarca prematura es la activación porque sí, pero que no está vinculada a patología. Lo diferenciaron porque las pacientes que tenían la forma de hiperplasia suprarrenal de comienzo tardío tenían niveles significativamente más altos de 17-hidroxi, de delta 4 y de testo. Es más, todas las pacientes que tenían pubarca precoz y que tenían hiperplasia suprarrenal de comienzo tardío tenían niveles de 17-hidroxiprogesterona mayor de 2, ¿sí? Como que el marcador es la 17-hidroxiprogesterona. En púberes puede presentarse como un acné bastante resistente al tratamiento, antibióticos o ácido retinoico. Y en la mujer adulta se dice 3 fenotipos, que son el fenotipo símil ovario poliquístico, ¿sí? Del que hay que diferenciarlo, símil hirsutismo idiopático o sin síntomas, que les decía antes, el clíptico, que se hizo el diagnóstico a través de otro familiar. El laboratorio se dice 17-hidroxiprogesterona en condiciones óptimas, ¿sí? Basal o post-estímulo. ¿Cómo es el estímulo? ACTH, ¿sí? Entonces, estas son las guías de la Sociedad de Endocrino. Fíjense que la guía de Sociedad de Endocrino dice 17-hidroxiprogesterona temprano a la mañana. ¿Por qué? Porque yo les dije que hay un ritmo circadiano donde los menores niveles, ¿se acuerdan? Los niveles de referencia se toman a las 8 de la mañana. Bueno, fíjense que se recomienda determinar la 17-hidroxiprogesterona a las 8 de la mañana. No dicen nada las guías de la Sociedad de Endocrino en fase folicular temprano, pero sin embargo, en la reunión de FASEN del 2009 se estableció que para el diagnóstico endocrinológico de la hiperplasia de comienzo tardío hay que determinar la 17-hidroxiprogesterona por la mañana y en la fase folicular temprana, ya sea postmenstruación espontánea o inducida. ¿Qué estableció la FASEN también? Que si tenemos valores menores de 2 nanogramos por mililitro, lo descartaría. Aunque sabemos que no están así, pero globalmente digamos que si tienen menor de 2, descartamos. Si tienen más de 10 nanogramos por mililitro, ya está, no hace falta hacer el test, ¿sí? Porque el valor mayor de 10 hace diagnóstico. Entre 2 y 10, ahí sí le voy a pedir Sinacten o Cortrosyn, le hago la receta, le pongo ampolla 1 igual 1, 0,25 miligramos de ACTH, que se da en forma intravenosa, se dosa en forma, ¿cuándo? En fase folicular temprana también, preferentemente de la mañana, se dosa 17-hidroxiprogesterona y cortisol basal, y a los 60 minutos de dar esta ampolla de Sinacten. Obviamente, el valor de corte es 10 o más. ¿Por qué les insisto con esto? Porque yo les dije que se confirma el diagnóstico con estudio molecular. El estudio genético se hace solo si la paciente, acá por lo menos, si la paciente tiene 17-hidroxi basal o posestímulo mayor de 10 nanogramos por mililitro.
Bueno, ¿y qué pasa con la genética? Esto es muy interesante. Sabemos que el gen se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6 y que está cerca del sistema HLA y que en realidad ustedes saben que esta es una enfermedad autosómica recesiva, quiere decir que necesitamos los dos padres con la patología, es decir, comprometidos para que se exprese la enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo particular de esta enfermedad? Que existen dos genes. Uno que es el gen activo, que es este gen CIP21A2, ¿sí? Y el gen CIP21A1P, que es el P de pseudogen, ¿sí? Que este se inactiva, ¿sí? De los dos alelos, este pseudogen se inactiva. Este gen es el que se expresa. Los dos tienen mucha homología, más del 95% de homología, y fíjense que tienen 10 exones, 9 intrones, y lo que se sabe es que las mutaciones que se producen, la mayoría, se producen por pasaje de mutaciones desde el pseudogen al gen activo. Esto se llama conversión. Hay muy bajo porcentaje de mutaciones que se deben a mutaciones de novo, ¿sí? La mayoría son por proceso de conversión. Fíjense, acá tenemos el gen, este es el gen del CIP21A2, y lo que se sabe es que hay una buena correlación entre genotipo y fenotipo. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas mutaciones, esta mutación aquí, voy con esto, esta mutación y esta mutación está asociada con la expresión de la no clásica, es decir, hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. ¿Me siguen? Estas mutaciones, acá en el exón 6 y en el exón 8 y en el intrón 8, acá todas estas mutaciones se asocian con la forma grave, es decir, perdedora de sal. ¿Me siguen? Bueno, eso es importante. Más de la mitad de las mutaciones son por el intercambio de este aminoácido valina, posición 281, por otro aminoácido leucina, que como vimos antes es el que da la forma no clásica, ¿sí? Es una mutación leve, por decirlo de otra manera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto importante que hay que tener en cuenta? Es que la mayoría de las pacientes son heterocigotas, es decir, que es raro que tengan las mutaciones de los dos genes activos que sea la misma. ¿Me siguen? Pero lo interesante también es que la expresión está dado por el alelo menos afectado. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una paciente que tiene una mutación de un alelo severo y la otra mutación es leve, ¿cuál es la expresión? ¿Cómo se expresa clínicamente? Como una hiperplasia suprarrenal de comienzo tardía, leve, ¿sí? Si la paciente tiene una mutación severa y otra mutación severa, se va a expresar como una hiperplasia clásica, ¿sí? Si tiene una mutación severa y un alelo normal, ¿cómo se expresa? Normal, ¿sí? Porque se expresa, claro, no se expresa, si clínica va a ser un portador, ¿sí? Y se sabe que es bastante alta, ahora les voy a mostrar la presencia de portadores. ¿Qué es lo que dicen las guías de la Sociedad de Endocrinología con respecto al tratamiento? ¿Cuándo tratamos con corticoides? Las guías dicen que no hay duda que la hiperplasia en la forma clásica sí, porque lo necesitan para vivir, ¿sí? Recordando que requieren dosis de estrés, quiere decir en situaciones de cirugía, de infecciones, situaciones o partos, necesitamos dosis de estrés. Y que en mujeres de edad reproductiva hay que evitar el uso de glucocorticoides que no sean inactivados por la placenta. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan de la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa placentaria, que tiene la capacidad de inactivar a muchas sustancias, excepto la dexametasona. La dexametasona y la betametasona son dos corticoides que no son inactivados por la placenta. Quiere decir que si yo le doy dexametasona, llega al feto. Y en consecuencia, ¿qué le va a producir al feto? Lo vamos a poner en insuficiencia adrenal. ¿Me siguen? Porque estoy inhibiendo la adrenal fetal. Entonces, en estas pacientes con hiperplasia, que ellas portan hiperplasia clásica y que necesitan de por vida corticoides, durante la vida reproductiva, cuando van a buscar embarazo y durante el embarazo, no tengo que darle dexametasona, a menos que lo tenga que hacer para prevenir la masculinización de un feto afectado femenino con una forma clásica. ¿Me siguen? ¿Está el concepto? Bueno, y fíjense, cuando hablan de la hiperplasia de las formas tardías o no clásicas, ¿cuándo se aconseja el uso de corticoides? Son pocas. Es en niños que tienen pubarca precoz y edad ósea avanzada, o lo que dicen las guías que pueden beneficiarse en mujeres infértiles o que han tenido abortos, ¿sí? Eso es para ustedes.
¿Qué es lo que se sabe en términos generales? Que la fertilidad está severamente reducida en las formas clásicas, medianamente perdedoras de sal, medianamente reducida en las formas virilizantes simples y levemente reducida en las formas no clásicas, en las formas tardías. Fíjense todos los motivos por los cuales estas pacientes pueden tener descenso de la fertilidad. Primero, porque los andrógenos alteran la ovulación. Segundo, porque parece que también alteran la función endometrial. Tercero, porque tiene mucha progesterona y 17-hidroxiprogesterona, y todos sabemos que esto es dañino tanto para el moco cervical como para el endometrio. Y segundo, porque parece que pueden alterar directamente la calidad de ovocitos, el aumento de andrógenos, de progesterona y de 17-hidroxiprogesterona. A todo esto se agrega que en las formas clásicas tenemos, en aquellas que han sufrido cirugía, la virilización, ¿sí?, o las distorsiones anatómicas postquirúrgicas como otro factor que contribuye en la fertilidad, ¿no?, además del cerebro androgenizado, ¿no?, por lo cual ustedes saben que se ha visto mayor prevalencia de homosexualidad en estas mujeres. Y entonces, ¿qué pasa con la hiperplasia suprarrenal clásica? Si tenemos una paciente con la forma clásica, sabemos que tiene que recibir glucocorticoides, ¿sí?, glucocorticoides para vivir, y que en el tratamiento tenemos que lograr un justo equilibrio para evitar el exceso del corticoide, que daría Cushing, y evitar el exceso de andrógenos, que le daría los signos clínicos de hiperandrogenismo. ¿Qué es lo que se dice? Que en realidad lo que hay que tratar, nunca vamos a normalizar la 17-hidroxiprogesterona. ¿Por qué? Porque es un déficit enzimático. Hay una falta de acción de esa enzima, por lo tanto siempre se va a acumular 17-hidroxiprogesterona. Es más, se dice que si tenemos normalizada la 17-hidroxiprogesterona es porque estamos haciendo iatrogenia, estamos dando una dosis tan alta que está inhibida, ¿sí? Y la realidad es que lo que tenemos que lograr es un nivel de delta 4 androstenediona dentro del rango normal, ¿sí? La única excepción donde podemos dar un poco más de corticoides es cuando la paciente va a buscar embarazo. Y entonces les quiero contar este trabajo que se hizo en Reino Unido, donde se dice que las pacientes, cuando están bien tratadas y se logran niveles de progesterona sérica en fase folicular temprana, acuérdense que tienen siempre progesterona alta, ¿sí?, porque tienen el déficit enzimático y tienen 17-hidroxiprogesterona y progesterona alta durante todo el ciclo menstrual. ¿Qué es lo que se vio? Que si nosotros tenemos en estas pacientes con las formas clásicas niveles de progesterona en fase folicular temprana baja, vamos a tener normal tasa de fecundidad. Fíjense, estas son las formas perdedoras de sal, donde 81 mujeres, el 89% logró embarazo. Y fíjense, en la forma virilizante simple, el 92.9%. Quiere decir que no hay disminución de la fertilidad. ¿Cómo se logró eso? Se logró con dosis altas de prednisolona. ¿Para qué? Para mantener normales niveles de progesterona sérica, esto es menores, para nuestras determinaciones, menor de 0.6 nanogramos por litro de progesterona en fase folicular temprana, ¿sí? Quiere decir que esa sería la única excepción donde podría darle un poquitito más de corticoides para que no tenga alterada la fertilidad, ¿sí? Entonces esto lo lograron con un buen tratamiento donde bajo la progesterona sérica en la fase folicular temprana. ¿Qué pasa en las formas clásicas? Y bueno, se dice que si yo tengo una paciente con la forma no clásica o de comienzo tardío que tiene aumento de 17-hidroxiprogesterona pero tiene delta 4 normal, probablemente no necesite corticoides, porque yo les dije que el objetivo es normalizar la delta 4, ¿sí? Fíjense, en cambio, tenemos otra situación donde la paciente, además de tener la 17-hidroxiprogesterona alta, también tiene la delta 4. Entonces aquí también uno pensaría que puede ser posible que tenga que recibir un poco de corticoides, si desea fertilidad, pero otra vez, el objetivo es normalizar la delta 4, nunca normalizar la 17-hidroxiprogesterona, ¿sí? Este es un concepto muy importante. Para el diagnóstico de la hiperplasia suprarrenal congénita, acuérdense que el marcador es la 17-hidroxiprogesterona para el diagnóstico, pero para el tratamiento, el seguimiento se hace con la delta 4 androstenediona, ¿sí? Entonces, este es un algoritmo que hicimos con la doctora Heller y la doctora Leiderman, donde dijimos, bueno, en realidad,
si nosotros tenemos una paciente con la forma no clásica que busca fertilidad, lo que tenemos que ver es si la paciente ovula, porque ustedes saben que las pacientes no leen los libros y entonces nos llegan pacientes que tienen la delta 4 alta y ovulan y se embarazan y tienen un parto a término. Quiere decir que si la paciente con una hiperplasia de comienzo tardío tiene delta 4 alta, 17 hidroxiprogesterona alta, ovula y se embarazó, perfecto. Pero si esto no sucede, entonces ahí sí cabe la posibilidad de inductores de ovulación. Obviamente, con la delta 4 elevada, o como también si no ovula, tengo derecho a darle glucocorticoides con el objetivo de ¿qué? De normalizar o colocar la delta 4 androstenediona en el límite superior del rango del laboratorio. ¿Me siguen? Obviamente acá le voy a dar algún corticoide que sea inactivado por la placenta, es decir que o le daré prednisona o metilprednisona, pero no dexametasona. Este es un trabajo francés que es muy interesante, que vio que cuando las pacientes con la forma no clásica se embarazaban y recibían corticoides en los primeros 3 meses de embarazo, tenían menos abortos que las pacientes que no recibían corticoides en las primeras 12 semanas. ¿Se acuerdan que las guías les dije que podría beneficiar mujeres con infertilidad? ¿Qué es lo que vio este trabajo? 107 mujeres que se embarazaron sin corticoides, fíjense, 26.3% fue la incidencia de abortos espontáneos. Fíjense, en cambio, en las mujeres que recibieron corticoides las primeras 12 semanas de embarazo, esto bajó a un 6.5%. ¿Qué hace este grupo francés? A las pacientes con hiperplasia no clásica que se embarazaron con corticoides, acá se le dan hidrocortisona en dosis muy bajas, 10 a 20 o 25 miligramos por día, durante los primeros 3 meses de embarazo. Es decir, se embarazaron con corticoides, seguimos el corticoide hasta las 12 semanas de embarazo. Eso es lo que hace este grupo francés. Obviamente, repito, este es un corticoide que sea inactivado por la placenta. El bebé no necesita corticoides, ¿sí? Esto es para disminuir el riesgo de abortos. Eso salió ahora y esto entran sin problema, esto es gratuito. Es el Endocrine News que hizo una actualización sobre la hiperplasia suprarrenal, tanto clásica como no clásica. ¿Y qué dice entonces? Lo que les dije recientemente, que las pacientes con las hiperplasias clásicas tienen reducida fertilidad. Que en realidad, si en las clásicas están bien sustituidas, fíjense que no parece, ¿se acuerdan los porcentajes de embarazo que había en las perdedoras de sal y en las virilizantes simples? No parece que haya mayor dificultad, es decir, que el objetivo en las clásicas tiene que ser lograr una progesterona sérica en fase folicular temprana baja. ¿Para qué? Para mejorar la fertilidad. ¿Qué pasa en las no clásicas? Ellos dicen que hay estudios donde se habla de disminución de los abortos con el uso de hidrocortisona en bajas dosis, basado en ese estudio francés. Y también se sabe que los hombres que tienen las formas clásicas tienen menor fertilidad. ¿Por qué? Por un lado, porque el aumento de andrógenos puede inhibir el eje hipotálamo hipófiso gonadal, ¿sí? Pero por otro lado, ustedes saben que es más común la presencia de los TARS, los tumores de restos adrenales en testículos, y que pueden, por compresión, producir atrofia testicular. Otro tema para las pacientes con hiperplasia es el consejo genético. ¿Qué pacientes tienen que recibir consejo genético? El consejo genético, ¿cuál va a ser el fundamento? Si la paciente tiene o no riesgo de tener un hijo con una hija con ambigüedad sexual. ¿Por qué? Porque tiene que recibir varios tratamientos quirúrgicos y la verdad es que esto habría que evitarlo. Entonces, ¿qué es lo que se sabe que es importante para el consejo preconcepcional? ¿Por qué? Porque 2/3, fíjense, 2/3 de los pacientes son portadores, son heterocigotas. Es más, 1 en 50 son portadores heterocigotas de la población general, lo que les decía antes. ¿Cuál es la paciente que está en riesgo? Está en riesgo aquella paciente que tiene mutación. ¿Cómo tiene que ser la mutación para que se exprese la forma clásica? Severa, por lo menos tiene que tener una mutación severa. ¿Me siguen? Y encontrarse con una pareja que tenga la misma suerte, es decir, que uno de sus alelos tenga una mutación severa. ¿Me siguen? Entonces, estas en negro son mutaciones severas, en blanco es alelo normal y en rayado es una mutación compatible con la forma no clásica, es una mutación leve, ¿sí? Estas parejas, ¿sí?, donde cada uno tiene una mutación severa, ¿tienen chance de tener un hijo, una hija con ambigüedad sexual? Sí, obviamente, porque tenemos los dos con mutación severa.
¿Me siguen? ¿Cómo se va a expresar clínicamente este? Clínicamente, ¿cómo va a ser? Sano. ¿Sí? ¿Este cómo se va a expresar? ¿Cómo va a ser? ¿Una hiperplasia? ¿De qué tipo? Leve. ¿Y este? Va a ser una severa. Pero estas son todas las situaciones donde los dos portan mutación severa, por lo tanto tenemos riesgo de que nazca una niña con genitales ambiguos. ¿Qué posibilidad hay si los dos tienen mutación severa de que haya una niña afectada? Claro, 1 en 8, ¿sí? Porque es autosómica recesiva, ¿sí? Es decir, es 1 en 8 de todos los sexos y 1 en 4, como vos decís, cuando es una mujer. Y entonces, bueno, estos son los casos donde no hay afectación. Y esto es, ¿qué hacemos? Tratamos con... Acá, ¿qué tratamiento le van a dar para prevenir la virilización en la niña? ¿Qué corticoide le darían? Exacto, uno que pase y no sea inactivado. Quiere decir que acá tengo que dar dexametasona. ¿Me siguen? Entonces, se ha discutido mucho. ¿Qué pasa? ¿Damos o no dexametasona durante el embarazo? El único fue Spacer, que lo defendía porque decía que, claro, estamos previniendo la masculinización, es decir, los genitales ambiguos en estas chicas. Y fíjense que Miller, que estaba en contra del tratamiento con dexametasona, tiene más fundamento en el sentido de que, fíjense, por lo pronto estamos tratando 7 de más, ¿sí? Tratamos 4 varones sin sentido y 3 mujeres sin sentido. Quiere decir que una sola se beneficia de 8 que vamos a tratar. Y además fíjense la dosis que hay que dar, porque hay que dar dosis muy alta, 20 microgramos por kilo de peso por día de dexametasona durante todo el embarazo. Y además hay que darlo bien temprano, antes de las 9 semanas, que es cuando se produce la fusión del seno urogenital. Y entonces, bueno, esta es una revisión donde coinciden en que los riesgos superan los beneficios en cuanto al uso de dexametasona, porque no solamente a la madre le puede dar más riesgo, la dexametasona es un corticoide, por lo tanto más riesgo de diabetes, más riesgo de hipertensión. En el bebé hay efectos sobre el feto a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, las guías de la Sociedad Endocrina que dicen que hasta la fecha sea considerado experimental el uso de dexametasona. Pero los franceses, bueno, tienen mucha experiencia en el uso de dexametasona, más de 30 años tienen. La determinación del SRI en sangre materna a partir de la 5ª semana cambió un poquito esto. ¿Por qué? Porque si yo a las 5 semanas le determino el cromosoma y es un I, ya sé que no le voy a dar dexametasona, porque por más que tenga una forma clásica, lo que tengo que ver, que después lo puedo ver con la biopsia de velocidades o con la punción de líquido amniótico, es si está afectado para prevenir el shock hipovolémico, si es la forma perdedora de sal. ¿Me siguen? Entonces, los franceses desde el 2002 están implementando un protocolo en el cual utilizan desde las semanas 4.5 semanas de gestación la determinación del SRI. ¿Y qué hacen? Acá está. Entonces, si el SRI le da positivo, directamente le dicen a la paciente que se haga. Obviamente se entiende que esto lo hacen en aquellas parejas donde los dos tengan una mutación severa o que tengan un hijo ya con una forma clásica, ¿sí? Porque saben que si tienen un hijo con la forma clásica es porque están a riesgo, el próximo tiene riesgo. Entonces hacen la determinación del SRI. Si el SRI le da positivo, nada, no dan dexametasona, ni piensan dexametasona, pero después verá si quiere hacer el estudio genético prenatal. Si les da negativo, repiten a las 8 semanas y si le da negativo, inician el tratamiento con dexametasona hasta que la biopsia de vellosidades o el estudio de líquido amniótico les da que el estudio genético da que no está afectado. Bueno, así lo que hicieron ellos es disminuyeron, fíjense, la exposición a un 68% de varones. ¿Por qué 68% y no todos los varones? Porque ustedes saben que también hay falsos negativos del SRI. Si el SRI es positivo es porque es un varón, pero si es negativo hay algún falso negativo. Y este es un estudio que se los muestro porque es muy interesante, que fueron 14 familias que ya tenían un hijo afectado previo con la forma clásica y que entonces lo que hicieron es estudiar la sonda genética, tenían la mutación del chiquito, el probando, digamos, el afectado, y de cada padre, y entonces le sacaron 3.6 mililitros de sangre materna y la mandaron a China, donde hicieron estudio secuencial, es decir, estudio genético, analizando la sonda del hijo con la alteración
y de la sangre materna para ver si había, se encontraban esa secuencia de ADN. Y lo que vieron, fíjense lo que hacían ellos. A las 5 semanas le sacaban sangre y cuando encontraban la mutación del probando, comenzaban el tratamiento con dexametasona. Y tuvieron bastante éxito. Fíjense que, claro, lo que hay que saber es que hay que comenzar prematuramente el tratamiento con dexametasona antes de las 9 semanas de gestación para que no se produzca la ambigüedad sexual. Y bueno, y para terminar les cuento los puntos claves, que esto lo hicimos con la doctora Leiderman en el libro de Saegre. Aquí remarco lo que a ustedes les puede importar, que no es recomendable el uso de glucocorticoides en las pacientes con la forma no clásica para el tratamiento de hirsutismo ni para la alteración menstrual, pero fíjense que tal vez uno tiene que considerarla en las pacientes que tienen anovulación, que tienen la delta 4 alta, o en las que tuvieron aquí, faltaría agregar, las que tuvieron abortos, por lo que les decía que las guías hoy consideran que tal vez se beneficiarían las pacientes con abortos. Y entonces, como conclusión, aquí, que cualquier causa de hiperandrogenismo de origen adrenal va a llevar a hiperandrogenismo ovárico, por lo tanto con oligonovulación, alteración de la fertilidad. Y recuerden que cuando hablamos de SOP, que es estado de oligonovulación, siempre hay que descartar la hiperplasia suprarrenal con la 17-hidroxiprogesterona basal. Muchas gracias. Esto